no usar la capa como un estilo de línea en particular. Supónganse que ustedes hacen un dibujo mecánico como los que han tenido que desarrollar en el trabajo práctico anterior. ¿Bien? Que tenían un esquema por un lado y por otro lado una pieza. Yo podría tener como capa temática, por ejemplo, definidas las líneas de aristas que van a tener un determinado espesor, o sea, las líneas de aristas o de contornos, que va a tener un determinado espesor. Puedo darle un color en particular, un tipo de línea, que en este caso va a ser una línea continua, ¿bien? Y esa la defino como capa de contornos. Puedo armar una capa de líneas de eje, que va a estar definida como una línea delgada, que sea de trazo largo y trazo corto, ¿bien? Y que pueda tener otro color. Si yo trabajo con cotas, va a ser una línea continua de espesor fino, ¿bien? Y que puede tener otro color. El concepto del color es importante, sobre todo cuando ustedes arrancan. ¿Por qué? Porque les va a poder diferenciar a través del color cuál es la capa con la que están trabajando. Después en la vida profesional vamos a ver que no es tan importante manejar colores, ¿bien? Y a veces los dibujos pasan a ser blancos y negros. Pero en esta etapa que están aprendiendo, el color es muy importante para diferenciar en qué capa están trabajando de una forma rápida. ¿Bien? También tengan en cuenta el concepto de espesores. ¿Se acuerdan que en la práctica pasada habíamos dicho que los espesores las tomaran como ancho de una polilínea? A partir de ahora, los espesores son espesores. O sea, las líneas pueden tener diferentes espesores, que no tienen nada que ver con el grosor o con el ancho de una polilínea. El ancho de una polilínea, recuerden que ustedes usaban la variable fill para definir si estaba rellena o no. ¿Se acuerdan que les presentaba si estaba en off, la variable fill, las representaba una estructura de alambre? Eso significa que la línea en realidad no está teniendo un espesor, está teniendo un ancho de un tipo de línea especial, pero no es el espesor de una línea. El espesor de una línea se lo van a dar como una propiedad y en este caso es útil trabajarlo como una propiedad de la capa. Entonces, todas las líneas que coloquen en determinada capa va a tener un determinado espesor. Y listo, de esa forma lo manejan de forma global a todas las líneas dentro de esa capa. Yo hablo de líneas, pueden ser arcos, pueden ser círculos, pueden ser rectángulos, ¿ok? Diferentes entidades de dibujo que estén dentro de esa capa, todas van a tener el mismo espesor. ¿Ok? Entonces, de esa forma van a poder representar los diferentes elementos de un dibujo de una forma más sencilla. Bueno, volvemos entonces al trabajo práctico. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es crear una sesión, o sea, abrir una sesión de dibujo, y vamos a crear todas las capas que consideremos necesarias. En este caso en particular, yo les aconsejo crear una capa contorno, una capa de cotas, una capa que tenga líneas de eje, una capa que sea de hatch. Pueden crear una capa que sea de líneas auxiliares. Yo en particular uso capas de líneas auxiliares en mis dibujos. Siempre tienen un color celeste, pero es porque lo tomé por norma, tal vez de algún otro programa. Del Corel, por ejemplo, usaba las líneas auxiliares celeste y creo que me quedo de ahí. Y le puedo, fíjense, cuando abren la ventana de capas, van a ver, vamos a ir a AutoCAD, a ver si se refleja, ahí se reflejó rápido. Vamos a ver la ventana de capas. Observen que hay una serie de propiedades. Bien, una es apagar, otra es congelar o frizar, una es bloquear, la otra es de impresión, otra de color, otra de tipo de líneas, otra de el espesor de las líneas, ¿bien? Y bueno, hay otras opciones más acá que no las vamos a utilizar. Pero básicamente me voy a concentrar en estas de las izquierdas.
Si yo utilizo una capa auxiliar que no quiero que después salga impresa, puedo utilizar el comando de impresión. Si yo le digo que anulo la impresora, las cosas, las entidades que yo dibuje dentro de esa capa, nunca van a salir impresas, por más que la capa quede visible. Supónganse que ustedes hacen un dibujo complejo y lo tienen que mandar a imprimir afuera, ¿sí? Lo mandan a una imprenta, a una casa de copias, y se olvidaron de congelar la capa auxiliar. Resulta que les va a salir todas las líneas auxiliares que ustedes no querían que aparezca, les van a salir impresas, van a tener que pagar la copia porque le erraron y la van a tener que hacer de nuevo y apagar la capa. Esta es una forma sencilla de evitar que esa capa que ustedes no quieren que salga, que en ningún momento salga representada, que salga visible, entonces le anulo la propiedad de impresión. Entonces de esa forma se aseguran que no van a tener ese tipo de error. ¿Está? Entonces, o sea, generan una capa auxiliar. Bien, vamos a crear una capa. Ahí le pongo que sea una capa auxiliar. Y a esta capa, por ejemplo, yo lo que hago habitualmente es darle un color celeste. Obviamente ustedes hagan como quieran. Y le anulan la propiedad de impresión. Entonces, automáticamente esa capa nunca se va a imprimir. Sí va a estar visible y todo. Después tengan en cuenta otros conceptos. Por ejemplo, yo puedo crear una capa que se llame contorno, ¿sí? Que le puedo dar un color cualquiera, por ejemplo, un color rojo. Bien. Acá la propiedad de impresión tiene que ser visible, obviamente. Y puede ser que yo en algún momento no quiero verla, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta como amarilla y vamos a crear una nueva capa que se llame cotas. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a dar un color rojo. Le digo que en este caso tenga un espesor de 0,20. Bien. A la otra de contornos le voy a dar un espesor de acuerdo a, ¿se acuerdan de la norma IRAM? Bueno, de ahí van a sacar los espesores. En este caso yo le voy a dar un espesor de 0,6. Bien. Supóngase que esto, yo bueno, lo tengo creado. Ok, listo. O sea que yo tengo todas esas capas disponibles. Supónganse que yo dibujo, por ejemplo, un rectángulo y quiero hacer una cota, entonces elijo cotas y vamos a acotar esto con esa medida que está muy fuera de escala. Ahora vamos a ver cómo se modifican esas cosas. Supónganse que yo no quiero ver las cotas, ¿bien? Me interesa seguir trabajando con los dibujos, o sea, realizando dibujo, pero no quiero acotar. Pero acoté algo para ver algo, pero no quiero que me aparezcan. Yo tengo dos opciones para que esa capa no aparezca. Una es apagarla o bien congelarla, ¿sí? A simple vista los resultados son los mismos. Si yo vengo acá y le digo que quiero apagar, se me va a apagar la capa, ¿bien? Y si yo la congelara, también me va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre apagar y congelar una capa? Cuando yo apago una capa, puedo cometer el error de seleccionar la capa esa y seguir dibujando sobre una capa que no está visible pero está elegida. Y cuando enciendo esa capa, resulta que me aparecen una serie de dibujos que yo no recuerdo haber hecho porque los hice pensando que estaba haciéndolos en otra capa y que no me salían o que tuve algún problema. Y resulta que dibujé muchas cosas sin sentido y me aparece esa suciedad en el dibujo que no sé por qué ocurrió. Entonces, ¿cómo lo evito? Congelando la capa. Bien. Si yo, por ejemplo, vamos a apagarla, ¿sí? Fíjense que lo que hice fue apagarla. Y la elijo.
Fíjense que acá me dice que la capa está apagada, pero yo por ahí la elegí igual. Fíjense que me quedó como capa actual la capa de cotas, pero está apagada. Sin embargo, a mí me permite seguir dibujando. Ahora, yo no estoy viendo lo que estoy dibujando. Y por ahí digo, uy, no, no sé qué estoy haciendo. Le doy Enter y sigo trabajando. Grabé, guardé, vengo mañana y resulta que digo, a ver, voy a prender la capa de cotas. Me apareció todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dibujé teniendo la capa apagada, habiendo elegida, pasé ese aviso que me dio, pero quedó elegida, pero no veo lo que estoy haciendo. Entonces, para evitar ese inconveniente, lo mejor es decir que esa capa, voy a elegir la capa de contorno, y le digo que esta capa de cotas quede frisada. Entonces observen, yo quiero elegir la capa y automáticamente me dice que no puedo elegir esa capa y no me da ninguna opción. Entonces no hay forma de seleccionarla y me evito los errores. Tiene otros temas también interesantes. Congelar que apagar. Si yo la apago, esa capa sigue estando activa. Y cuando yo regenero el dibujo o guardo el dibujo, se siguen guardando todas esas entidades en la base de datos gráfica como si la capa estuviera activa. Si yo tengo un dibujo muy pesado, a veces es tiempo, porque si hay mucha información en el dibujo y estoy guardando datos de una capa que está apagada, no tiene ningún sentido y me está consumiendo tiempo. Si yo la congelo, los datos quedaron guardados en la base de datos gráfica y a la hora de guardar, esos datos no se actualizan, solamente se actualiza lo que está activo. Así que también tiene esa ventaja de ahorrarme tiempo en el caso de dibujos complejos. Muy bien, vamos a arrancar de una vez con el trabajo práctico. Entonces, realizamos las capas, tal cual como les comenté. Recuerden darle color, recuerden darle espesor de acuerdo a la tabla que vimos en la norma IRAM de la práctica anterior. Y recuerden dar el tipo de línea según la función que cumplan esas líneas en el dibujo. En este caso va a haber contornos, va a haber líneas de simetría o líneas de eje, va a haber cotas, va a haber hatch, así que tengan en cuenta esos espesores de acuerdo a la tabla que vieron. Y luego lo que vamos a hacer es crear estilos de texto, porque van a ver que va a haber diferentes estilos de texto. Siempre vamos a estar entre los estilos de texto TXT, Times New Roman y Arial. Son los tres estilos entre los que vamos a variar y ustedes tienen que estar atentos a cuál es el estilo que se usó en la práctica para hacerlo exactamente igual. También va a estar la posibilidad de que esté en letra cursiva, ¿ok? Que esté en letra normal, o sea, letra 90 grados, o letra 75 grados como italic. Así que van a tener que crear los diferentes estilos de texto. Tengan en cuenta eso, no editar el texto en sí, sino que realizar los textos y los textos de las cotas de acuerdo al estilo que ustedes creen. Y por otra parte vamos a generar estilos de cotas. Tengan en cuenta que en un dibujo puede haber más de un estilo de cota. ¿Ok? O sea que puede ser que tengan que crear varios estilos de cota para poder trabajar sobre un dibujo en particular. Los estilos de cota, ustedes los van a crear. Vamos a ir a AutoCAD. Buscando estilos de cota. Y van a ir a crear un estilo de cota en particular. Tengan en cuenta que el estilo ISO 25 es el estilo base.
y es desde el cual ustedes tendrían que partir. Así que ese no lo modifiquen porque van a perder lo normal, digamos, lo normatizado que va a tener AutoCAD. Entonces, siempre ustedes creen un nuevo estilo y ese estilo le van a dar el nombre que consideren adecuado para poder identificarlo a la hora de aplicarlo. Porque van a crear una serie de estilos que después, si les ponen nombres que no les indique algo, no los van a poder ubicar. Entonces por ahí van a crear 2 o 3 estilos exactamente igual del mismo, el mismo estilo, pero con diferentes nombres porque no los ubican. Así que sean claros a la hora de darles nombre. Por otra parte, recuerden que si ustedes crean un estilo, por ejemplo, yo acá voy a crear un estilo 1, tengan en cuenta que ese estilo 1, bueno, acá le voy a decir que sí, ese estilo 1, para poder incluirlo en forma actual, van a tener que poner set current para poder establecerlo como estilo actual de trabajo. ¿De acuerdo? A la hora de crear un estilo, tengan en cuenta que hay una serie de solapas que les va a permitir controlar la cota. ¿Bien? Quiero ver algo que normalmente hay algunas dudas. Muy bien. Vamos a suponer que hacemos una cota. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer una, por ejemplo, algo así como 100,50. A ver cómo estamos ahí con la cota, ya que tenemos las diferentes capas creadas. Vamos a hacer una cota sobre la horizontal. Tengan en cuenta que las solapas que veíamos acá líneas, símbolos y flechas, textos, ajuste, unidades primarias, unidades alternativas y tolerancias, son los diferentes elementos que ustedes van a poder configurar. Y esos elementos son las propiedades que tienen las cotas, o sea, cómo están conformadas. Tengan en cuenta, entonces, que esta línea que tenemos acá abajo, la horizontal, es la línea de cota. La que tenemos a la derecha y a la izquierda son las líneas de extensión, de esa forma la llama AutoCAD. Estas son las flechas, que pueden ser flechas o en realidad le llaman cabezas de cota, traducido del inglés, que pueden ser flechas, pueden ser líneas cruzadas, pueden ser puntos, tiene diferentes representaciones, pueden ser líneas quebradas en diferentes ángulos. Cada una es una forma de flecha en particular. ¿Ok? Este es el texto de cota, que puede tener diferentes estilos, y los estilos de texto de cota van a ser los estilos de texto que ustedes van a crear, que van a tener que asociarle a la cota en particular con la que van a trabajar. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos elementos que conforman la cota son los que ustedes van a poder ir configurando. Bien. Vamos de nuevo a volver al estilo de cota. Tengan en cuenta entonces que en la primer ficha que ven acá a la izquierda, que dice líneas, ustedes van a configurar la línea de cota, bien, la línea de dimensión, en donde se puede dar color, tipo de línea, peso de la línea o espesor. Normalmente esos no los vamos a utilizar porque los vamos a definir a través de la capa. Entonces no tiene sentido definirlos en forma particular.
En este caso, si ustedes trabajaran con una cota de arquitectura, que es la cota, ya la vamos a ver, que es una línea y después una línea que cruza marcando el principio y el final de la cota, entonces con esta variable lo que van a modificar es la altura que sobrepasa esa línea a la línea de cota. Esto es para un tipo de cota en particular que se llama cota de base o una cotación básica. Después podemos definir las líneas de extensión. Recuerde, son las líneas que tenemos en una cota horizontal a la derecha y a la izquierda. También podemos modificar si queremos ver la línea, si no la queremos ver, de qué color queremos hacer una, de qué color queremos hacer otra. Podemos, bueno, indicarle si queremos suprimir la de un lado o la del otro. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la línea 1 es desde donde arranqué la cota. Cuando voy a tomar la medida, el primer punto que tomé corresponde a la línea de extensión 1. El segundo punto es la línea de extensión 2. Acá me permite establecer a qué distancia va a estar el texto de la línea de cotas. Bien, a qué distancia más allá de la cota va a estar. Son todas variables que ustedes tienen que ir tocando y modificando para lograr exactamente los mismos estilos que tenemos logrado nosotros en el trabajo práctico. Ustedes lo que tienen que hacer es imitar los estilos que tienen, o sea, que visualizan en el trabajo práctico. En la segunda ficha vamos a manejar lo que son símbolos y flechas. Y en este caso podemos manejar estas cabezas de flecha, ven que dice acá, ustedes pueden elegir todas las opciones que ven acá, cualquiera de ellas. Fíjense que está la cota de arquitectura, que es la que tenemos acá. Bien, y hay una variante bastante importante de cotas. Normalmente nosotros elegimos, perdón, me caí de ahí, normalmente elegimos la misma cota para la izquierda que para la derecha, pero podrían diferenciarlo. En el caso de la altura del texto, pueden modificarla de acá o la pueden manejar con el estilo de texto. Eso elijan ustedes cómo manejarse. Por ahí pueden definir un estilo de texto con altura 0 y manejar el texto de la cota desde acá. Es una opción. También acá podemos hablar de dónde quieren ubicar el texto, si arriba, debajo, cortando la línea de cotas, si a la izquierda, a la derecha o cerca de la línea de dimensión 1 o la línea 2, o la quieren al centro, a qué distancia, si la cota la quieren alineada horizontal, si la quieren alineada con la línea de cota o un modelo estándar. Fíjense que son todas opciones que van a tener que ir jugando para elegirlas. No tanto depende de ustedes, sino que en este caso dependen de lo que vean en el trabajo práctico. Bien. En el caso de Fit, lo que me permite es poder ajustar el texto cuando la cota en sí es una cota estrecha, y tenemos las flechas y tenemos un texto de cota con decimales y es muy largo, podemos decirle o que entren, o que se acomode, que se ajuste, o que deje las flechas afuera, o que deje el texto afuera, o que deje ambos afuera. Son diferentes opciones que ustedes tienen que ir probando para imitar el texto de cota que nosotros le mostramos. En este caso, también habla de cuál es la posición en la que va a quedar la línea de cotas, según si la línea, o sea, si el texto va a quedar alineado o no va a quedar alineado. Son todas variantes que ustedes tienen que ir probando. Si, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, quieren... Estoy fijándome porque a veces se cometen errores acá y no quiero cometerlos yo ahora. Si, por ejemplo, como vieron en el caso anterior, que resulta que era el dibujo muy grande y el texto de cota muy chico, pero también era el texto, eran las flechas, era todo, o sea, todo el estilo de cota es muy chico,
Yo lo que puedo hacer acá es afectarlo por un factor de escala para que el estilo sea más grande o más chico según lo que yo dibujé. Entonces hago una modificación global de la escala de todo el estilo de cota. Y eso lo modifico de acá. Eso no significa que se cambien las cotas, o sea, que se cambie la escala de la cota. Lo que se cambia es la escala del estilo de cota. ¿Ok? Tengan en cuenta ese detalle. Y acá, bueno, por ejemplo, si yo tengo que anular, por ejemplo, observen qué pasa acá en el círculo. Si quiero anular la línea que une la cota con el centro del círculo, por ejemplo, no quiero que me aparezcan las líneas interfiriendo el dibujo, lo puedo anular desde acá. Bien, puedo colocar el texto manualmente y no que el texto sea colocado en una posición preseleccionada, sino que yo lo puedo ajustar manual. Eso lo manejo desde acá. Todas estas variantes ocasionan que yo genere diferentes estilos. Bien, yo en una cota, como les decía, puedo tener cotas con el texto alineado horizontal, puedo tener cotas que estén alineadas con la línea de cota, puedo tener cotas en donde no quieren que me aparezcan las líneas de centro cuando acoto círculos, y esos son todos estilos diferentes que voy a tener que ir creando. Así que estén atentos a eso. Unidades primarias, yo acá lo que voy a poder definir es propiamente las unidades de la cota. En este caso, yo le podré decir si lo quiero definir como una notación científica, una cota decimal, una cota en pulgadas, una cota en fracciones. Bien, son diferentes estilos que puedo adoptar. A su vez, puedo darles el grado de precisión. Fíjense la cantidad de decimales con las que puedo trabajar. Normalmente cuando trabajamos en algo de arquitectura, vamos a trabajar con 2 decimales, ¿correcto? Así que tengan en cuenta, observen con cuántos decimales están trabajando a la hora de acotar, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, si yo dijera que trabajo con 3 decimales, observen que hay cosas que pasaron a 3 decimales. Bueno, separador de coma, esas cosas no las vamos a tocar mucho. Puede ser que yo le diga que como prefijo tenga algo en particular. Yo puedo decirle que, no sé, adelante de la cota aparezca U2 puntos. Entonces, todas las cotas me aparecen con U2 puntos adelante y lo manejo de acá. O puedo decirle que como sufijo le ponga milímetros. Entonces, cuando yo lo acepto, fíjense que todas las cotas van a decir milímetros. Ahora, todas las cotas dicen milímetros. Observen que la de ángulos también dice milímetros, con lo cual no es muy coherente. Eso significa que si yo voy a acotar ángulos, no voy a poder utilizar este estilo. Tendré que usar otro estilo en donde me aparezcan grados. Así que estén de acuerdo y estén atentos a esos detalles. En este caso, aparece el factor de escala. Supónganse que ustedes tienen que dibujar una pieza con una escala 2 en 1. ¿Correcto? O sea, va a ser una pieza mucho más grande, o sea, el doble más grande de lo que realmente mide. Ahora, cuando ustedes la tengan que acotar, van a tener que acotarla con las medidas reales. Si ustedes acotan la cota dinámica de AutoCAD, lo que hace es acotar exactamente la figura con las medidas que se encuentran. Entonces, ¿qué hago? Al estilo de cotas que voy a utilizar, voy a tener que darle un factor de escala. Si la escala del dibujo era 2 en 1, voy a tener que darle un factor de escala de 0,5. ¿Para qué? Para que las cotas me aparezcan al valor de la mitad de lo que está dibujado. O sea que desde acá voy a poder modificar la escala de acotación.
No es la escala de visualización que vimos en FIT, es la escala de medidas. Tengan en cuenta este detalle, porque lo van a tener que utilizar. También acá, en este caso de supresión de cero, lo que hace es eliminar los ceros que pueden aparecer adelante o eliminar los ceros que aparezcan atrás. O sea, fíjense, ¿qué ocurre en la cota que tienen acá arriba? Fíjense que cuando yo le saco esta supresión, me aparece 14,110. En este caso el cero no tiene mucho sentido. Entonces puedo aplicar esta opción para que elimine los ceros que no tienen sentido. Ahora, si me fuerza a que siempre aparezcan dos decimales, por ejemplo, o en este caso tres decimales, tendré que sacarle el tilde. Observen los dibujos que hay cotas que están forzadas a que les aparezca el cero y lo manejan con esta opción. En este caso, del grupo que tenemos a la derecha, acá podemos manejar las cotas angulares. Y en este caso le vamos a indicar si queremos trabajar con grados decimales, grados, minutos y segundos, gradianes, radianes. Presenta todas estas opciones. Y también podemos trabajar con precisiones en los ángulos, hasta creo que 9 decimales. También, como vimos antes, podemos anular los ceros adelante de la coma o podemos anular los ceros después de la coma. También está la posibilidad de poder medir algo, por ejemplo, en milímetros, y que nos muestre también como cota alternativa la misma medición en pulgadas. Entonces podemos hacer que se muestren las cotas en decimales. Perdón, en decimales no, en pulgadas. Entonces, en este caso, yo le digo que me acote en pulgadas. Y entonces acá le doy la cota en pulgadas y fíjense que donde están las cotas aparecen las medidas, en este caso sin unidades, pero estoy suponiendo que estamos en milímetros, y entre corchetes me aparece la unidad de medida en pulgadas, con todos los ajustes propios de una unidad. O sea que podemos trabajar con dos unidades diferentes, o sea, mostrando dos unidades diferentes. Fíjense que hay cotas que tienen este estilo en la práctica. Y finalmente las tolerancias. Las tolerancias se refieren a los ajustes propios de los dibujos, principalmente de mecánica, en donde se muestran los granos de pulido, las medidas de máxima mínima, de tolerancias que podemos darle a una pieza para hacer relativo los ajustes entre dos piezas. Entonces se le dan los valores de mínima, los valores de máxima, el estándar. Bien, hay diferentes opciones que las vamos a poder manejar desde acá, desde tipo simétrica, de desviación, de límites o básicos. Bien, y también habla acerca de dónde posicionar esa cota. Bien, entonces esas son las pestañas que ustedes van a tener que manejar y los diferentes estilos que van a tener que generar con estas fichas. Muy bien. Me gustaría saber si acá hasta acá tienen alguna consulta. Es bastante amplio el tema, pero vamos a hacer una pequeña consulta como para... Bueno, veo que van bastante bien, por lo menos no tienen consultas. Seguramente algunas van a surgir después. Muy bien, perfecto. Bárbaro. Continuamos entonces. You are now unmuted. Profe, yo tengo una... No sobre esto. ¿Va a terminar muy tarde la presentación esta hoy?
Y calculo que será media hora más. Ah, bueno. ¿Mm? Después hay Más o menos. consultas ¿Consultas sobre esto o sobre el práctico anterior? sobre el práctico anterior. Anterior, sí, en cada aula de ustedes va a estar el ayudante Ah, bueno. para las consultas. Listo, ¿Mm? listo. Después nos quedamos. Yo me paso a mi aula y el resto de los ayudantes están en cada página suya. Perfecto. Muy You are bien. now muted. Bueno, continuamos entonces. Para este paso 2, entonces, vamos a generar 3 líneas, que las vamos a tener como una línea de contorno, que va a tener esta medida, 57,63, y vamos a tener que crear un estilo que sea simétrico, recuerden, como habíamos visto, con las tolerancias, simétrica, en donde van a tener que ajustar un valor de máximo y de mínimo de 0,05, otra acotación como desviación, con un valor máximo de 0,050. Fíjense que acá el 0 está forzado, si no se hubiera eliminado, y está con 3 decimales, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Y el de mínima ya no es simétrico, fíjense que es menos 0,150. Y en el caso de límites, 57,68 y 57,48. Todas esas tolerancias las van a tener que ajustar ustedes a través del estilo. Luego, lo que van a tener que dibujar es este cuadrante que ven acá. O sea, lo van a tener que dibujar. Fíjense que hay espesores diferentes, ¿ok? Fíjense que son cotas angulares a ciertas distancias, a la misma distancia una de las otras. Observen el tamaño del texto. Observen que el tamaño del texto de esta cota es menor que este. Observen que estas cotas tienen otras particularidades, tienen otro tamaño de flechas. Fíjense que hay un texto horizontal, hay otros alineados, ¿ok? O sea que en esta figura en particular van a tener que crear varios estilos para poder trabajar, ¿ok? Esto lo van a ir haciendo en diferentes lugares de la hoja, ¿ok? No hay una lámina en particular que van a tener que conformar. Lo van trabajando en diferentes lugares dentro de del mismo espacio modelo. Dentro del mismo archivo de dibujo, dibuje y luego acote las figuras de la página siguiente. Para ello genere los estilos de texto y cotas apropiados. Vamos a la otra hoja. En este caso lo que tenemos son rieles DIN. Son 3 modelos de rieles DIN. Ustedes los van a tener que construir. Observen que lo que tienen debajo, o sea, lo que tienen acá, es el riel DIN visto en planta. Lo que tienen arriba es la representación del DIN, del riel, visto de frente, ¿ok? Lo que están viendo acá es el perfil de ese riel. Tengan en cuenta que para dibujar esto no estamos trabajando con una polilínea, estamos trabajando con líneas y tienen un hatch sólido, ¿ok? O sea que el espesor que muestra este perfil está conformado con líneas y con un hatch sólido. Tengan en cuenta que hay radios. Esos radios, como están indicados acá con un circulito, observen que es el radio interior. Si yo tengo una chapa con un cierto grosor y le doy un doblez con un radio interior, no va a ser el mismo que el radio exterior. ¿Ok? Piénsenlo, cómo pueden dibujarlo para que el radio interior no sea el mismo que el radio exterior. Yo acá les estoy dando como dato es el radio interior. Fíjense que todas pasa lo mismo. Así que tengan en cuenta ese detalle, porque suele ser un error bastante común. Observen que esta línea vertical es la línea que me indica el final de la pieza. Esta línea gruesa que tengo acá me está indicando la línea que veo acá.
porque esto se rebate y esto que veo acá es esta parte que veo acá. Recuerden que la pieza es como que se eleva y ustedes ven este contorno. ¿Ok? Se los digo para que ustedes puedan observarlo cómo funciona. Esta línea fina que ustedes ven acá es donde se produce la curva, el quiebre de la pieza, del lado de arriba, porque es lo que ustedes van a ver. Y estos agujeros que van a ver acá son los agujeros que van a estar cortando esta pieza. Bien, son agujeros estampados en la pieza. Va a haber una línea de eje que va a marcar la simetría entre las dos líneas gruesas. ¿Ok? Fíjense que los estilos de cota de una pieza son diferentes de otra, son diferentes de otra. ¿Ok? Fíjense cómo son los estilos de las flechas. Acá es una flecha sólida, acá es una flecha con líneas quebradas, acá es una cota hecha con cota de arquitectura. Bien, que es la línea que cruza con una línea cruzada a 45 grados. Estén atentos a esos detalles. Recuerden trabajar con capas con colores. En este caso, ustedes van a tener que hacer un recuadro, que no les estamos dando la medida, o sea que ustedes ármenlo, armen las piezas y todo, y después le trazan el recuadro, porque no les estamos dando medida de recuadro. Tengan en cuenta que hay textos, esos textos van a estar centrados sobre cada una de las figuras, cada uno de los rieles. Observen con qué estilo de texto están. Y luego lo que tenemos acá abajo son terminales que se utilizan para indentar cables para colocarlos en borneras. Así que vamos a tener 3 terminales. Bien, tienen un texto, están dibujados. Hay algunas cosas en particular que no van a tener medidas, hay otras que sí. Observen, por ejemplo, que las líneas estas horizontales no tienen una medida, pero son simétricas. Y observen que hay líneas cortadas que me están indicando el espesor de la chapa. Observen que acá hay una cota que está en milímetros y en pulgadas. ¿Ok? No se limiten a que haya un estilo de cota por dibujo. Hay varios. En el terminal que sigue es muy parecido al anterior, pero con sus particularidades. ¿Ok? Fíjense que acá en todas las cotas dice milímetros. ¿Ok? O sea que, de acuerdo a lo que vimos, fíjense que van a tener que crear un estilo de cotas que tenga como sufijo milímetros. Y el terminal que tenemos debajo es un terminal que tiene hatch, tiene menos medidas, o sea, hay muchas medidas que ustedes van a tener que crearlas, o sea, establecerlas. Acá aparece algo que es un líder, es una cota para indicar cosas. Esa cota para indicar cosas las van a manejar desde acá. Fíjense, estilo de multilíder. Y acá van a tener que crear un estilo nuevo. Y dentro de esos estilos van a tener la posibilidad, bueno, crear un estilo 2, para ponerle un nombre. Y acá ustedes van a poder manejar el estilo propiamente del texto, o sea, el estilo de la misma cota, que puede ser líneas quebradas o splines. Fíjense que en este caso ustedes tienen una slime, así que van a tener que trabajarla con slime. Pero bueno, acá le pueden determinar el color, el tipo de línea, el espesor, el símbolo que le quieren poner en la punta de la flecha, el tamaño de esa flecha, cuánto es
la distancia que van a tener entre el punto donde empieza la línea de referencia y el texto, lo van a poder ajustar de ahí. Van a poder ajustar la cantidad de quiebres. Si por ejemplo yo acá le doy 3 quiebres, fíjense que, bueno, me lo va a modificar después. Sí. Acá puedo, sí, modificar diferentes distancias, modificar escalas. Si quiero hacer un multilíder y poner varios textos, tiene un montón de alternativas que pueden ir mirando. Si lo quieren, si la línea de cota sale del medio, sale de arriba. Son diferentes opciones que pueden configurar. ¿Ok? Así que lo manejan de esa forma y el estilo, perdón, y la propia cota líder la van a tener acá y ustedes van a poder manejarla y escribir lo que necesiten. Así que de esa forma lo manejan. Bien. Volvemos entonces por acá. Bueno, como nota importante, al efectuar la evaluación se considerarán incorrectas las cotas editadas individualmente. O sea, no me exploten una cota, nos vamos a dar cuenta, y la modifiquen en forma individual. Las cotas son entidades que funcionan en un todo en forma dinámica. Entonces, no exploten una cota, porque cuando explotan una cota, aparece la flecha por un lado, deja de ser una cota dinámica. ¿Ok? Entonces, no exploten una cota para modificarla, porque nos vamos a dar cuenta y no es el sentido de la práctica. No tiene ningún sentido explotar una cota porque pierde el concepto de cota. Todas las cotas deben estar de acuerdo al estilo con que fueron creadas. Distribuya todo el dibujo en forma equilibrada y guarden el trabajo que realicen como TP4-apellido-nombre. En este caso, este trabajo en sí va a vencer, no era por acá, cronograma. Este trabajo va a vencer el martes 8 de junio, o sea que para la resolución van a tener 3 semanas. El 25 de mayo, que es feriado, nosotros igual vamos a abrir el campus, va a quedar abierto para que si alguno quiere entregar, puede entregarlo. No vamos a estar en la consulta, pero el campus va a estar abierto por si quieren hacer entregas. El 1 de junio, que es la próxima práctica, vamos a estar para hacer consultas. Y ustedes tienen la entrega en 3 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría saber si tienen alguna consulta para hacer, algo en particular que quieran ver. ¿Hay alguna consulta que quieran realizar?